Cristian Méndez, exposición sobre acción, jurisdicción y proceso. Acción no es más que el derecho que todos tenemos para frente al Estado, para estar frente al Estado, ¿ok? Es decir, es esa capacidad que encontramos desde el marco jurídico o de la Constitución de la República de Venezuela, donde dice que todas las personas tienen derecho a accesar a los organismos de administración de la justicia. Tenemos el derecho de dirigir peticiones ante cualquier órgano, autoridades o funcionarios dentro del Estado. Es decir, es esa posibilidad que tenemos de llegar al Estado, a los órganos del Estado. En este sentido podemos empezar hablando de lo que es la acción procesal, que no es más que esa posibilidad jurídico-constitucional que nos brinda la ley y que todos tenemos, bien sean personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, para acudir ante órganos jurisdiccionales, ¿verdad? La teoría sobre la acción es bastante amplia. Se habla de una acción como pretensión de tutela jurídica, que no es más que un medio que permite hacer valer el derecho. Tenemos la acción como derecho potestativo, que no es más que aquellas acciones que se originan mediante la manifestación de voluntad de un efecto jurídico. También tenemos la del derecho abstracto de obrar, que no es más que el derecho de formular una pretensión al Estado y obtener oportunas respuestas, haciendo abstracción del contenido de dicha respuesta. Y siempre las acciones están enmarcadas dentro de esos tipos de acciones. Sin embargo, existe una serie de características que nos hacen entender cuál es la realidad de una acción. Es simplemente que es de carácter público, es un derecho subjetivo que origina obligaciones. Obviamente las acciones van dirigidas a que nazca o inicie un proceso y tienen por objeto que se realice el proceso. Clases de acciones son bastantes. Encontramos acciones de tipo declarativa, de nulidad, potestarias, reales, de acción, personales, petitorias. Es decir, el término acción se vincula con bastantes términos para poder encontrar la lógica de a qué acción nos estamos refiriendo. Entendido la acción, vamos a hablar un poco sobre lo que es la jurisdicción. La jurisdicción también es un término bastante amplio, no hay un concepto real que nos lleve a hablar en líneas generales sobre la jurisdicción, ya que podemos entender la jurisdicción como territorio, podemos entender jurisdicción como poder, podemos entender jurisdicción como materia o tópico en cuestión, ¿ok? Y en el marco jurídico es bastante amplio ese criterio. Entonces, por eso pudiéramos decir primeramente qué elementos condicionan a una jurisdicción. Obviamente tenemos aquellos elementos de tipo externos o formales, que no es más que las partes, los terceros intervinientes, el juez y el procedimiento como tal. ¿Cuál va a ser el objetivo entonces de una jurisdicción? Obviamente la función que tiene el Estado como finalidad de la actuación de la voluntad concreta que está en la ley, y obviamente su fin va a ser asegurar esa efectividad del derecho, ¿ok? Es decir, contamos con un marco jurídico y el fin sería ese. Tipos de jurisdicciones son bastante amplias también. Tenemos jurisdicciones voluntarias, que no es más que donde se encuentren los aspectos subjetivos del juez, las partes, el trámite legal, es decir, es la parte preventiva, mientras que la jurisdicción contenciosa es la parte más funcional, va más a la parte de la coercividad. Encontramos a la jurisdicción de la equidad, que no es más cuando los criterios que hace el juez ante las partes se dice que son bastante subjetivos, pues por la tendencia que puedan generarse en determinadas decisiones que tomen ellos. Está la jurisdicción como potestad, que no es más que el radio de acción donde están encaminadas esas acciones que toman los tribunales o a través de los jueces, ¿ok? Se habla de la territorialidad que tiene estas jurisdicciones, ¿ok? Es decir, las decisiones que se toman acá son netamente para Venezuela, no puede haber inherencia internacional al respecto. En cuanto a esto de las jurisdicciones, podemos entonces entender cuál va a ser la competencia. Recuerden que entonces la competencia son aquellos límites internos de la jurisdicción, es decir, es la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del Poder Judicial, es decir, cuál va a ser el radio de competencia de cada uno de ellos. ¿Ok? Y para ello entonces existen diferentes tipos de competencias. Podemos encontrar las competencias objetivas, civiles, mercantiles, laborales, tránsito, agrarias, que nos hacen entender un poco eso. Vamos a hablar por lo menos de la competencia mercantil. Obviamente está regulada con el Código de Comercio, que es la ley macro, que permite entender todas las decisiones a las cuales se administran los tribunales comerciales, mientras que por lo menos estos tribunales laborales están enmarcados de lo que son las decisiones que están concebidas en la Ley Orgánica del Trabajo, por decir algo, ¿ok? Si estas son las competencias a las cuales nos podemos encontrar, podemos entonces entender cuál va a ser
el proceso como tal. El proceso no es más que el transcurso, el paso, el tiempo de alguna acción en cuestión, ¿verdad? Entonces, para entender el proceso como judicial, desde la perspectiva judicial, podríamos decir que es una secuencia de actos que se desenvuelven progresivamente, ¿verdad? Con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, un conflicto entre partes, ¿ok? Si esto es proceso, entonces procedimiento van a ser el contenido de ese proceso, es decir, las reglas de juego a las que se someterá el juez, las partes, ¿verdad? Ante el proceso como tal, y es la tramitación, es decir, es la articulación de todos estos esfuerzos que se van a encontrar en un determinado proceso. También existe una serie de términos vinculados a lo que es litigio, juicio, que recordemos que el litigio no es más que la problemática como tal o el conflicto, mientras que el juicio es la solución de las cuestiones que se están presentando entre las partes. ¿Cuál va a ser esta finalidad del proceso como tal? Hay una de carácter general y una de carácter específico. Obviamente la de carácter general es la que da importancia pública como tal, mientras la de carácter específico o inmediato va a intereses particulares. Ahí se hablan de dos criterios, los objetivos y los subjetivos. Los subjetivos, reconocer por parte del Estado el derecho que se ha sido lesionado, y los intereses objetivos obviamente es hacer cumplir la ley. Acá lo importante es entender cuál es la finalidad que tiene el proceso en el sistema venezolano. Primeramente, la Constitución venezolana es bastante amplia y permite entender cuál es la gran vinculación que existe o la importancia que le está dando al proceso como tal. Ahí primeramente tenemos que entender que lo que se busca es la obtención de la justicia, se busca obtener la verdad en todos los procesos y la potestad que tiene el pueblo de administrar a través de sus representantes esta justicia, ¿ok? Como elementos importantes del proceso tenemos los subjetivos, que no es más que las personas que se involucran, o los sujetos, los objetivos, que es la materia objeto del proceso que se está pretendiendo, y la actividad, que son los actos procesales como tal, es decir, las etapas en que se va a ir desarrollando esto. En línea general, esto es lo que podemos hablar sobre lo que es acción, jurisdicción y proceso. Tres temas bastante amplios, pero también bastante vinculados entre sí para poder entender lo que son los procesos. ¿Ok? Muchas gracias.